No tengan miedo, abran de par en par las puertas de Cristo. Especial San Juan Pablo II, el santo que entendió a los jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es 22 de octubre, es el día oficial que así lo señaló la Iglesia como el día de un santo muy importante, o uno de los santos más importantes de los últimos tiempos, Juan Pablo II. Fue papa durante 27 años, años imborrables para muchas personas, para la humanidad y para la Iglesia Católica. Ese es el tema de este especial del canal Cristovisión. San Juan Pablo II, le dijeron el Papa viajero, el atleta de Dios, el amigo de los jóvenes, teólogo profundo y también filósofo, un Papa con el que se revolucionan las comunicaciones en la Iglesia. Comienza a difundirse el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio de una manera distinta, alegre, apasionada, llegando a todos los rincones del planeta. Estaremos durante una hora hablando de este gran santo, de Juan Pablo II. Poco tiempo realmente para semejante gigante de la Iglesia. Como lo dijo en su momento Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, cuando murió Juan Pablo II, el Grande. Bien, ese es el motivo de este especial. Y comenzamos presentando a los invitados que tenemos para esta ocasión. A mi derecha, el profesor Fabián Salazar, teólogo de la Universidad Javeriana y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fabián, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Realmente sí, tenemos un modelo de santidad para esta época. Un hombre que es artista, que es jugador, que es un hombre, un atleta, y creo que realmente se constituye en un modelo, también un político, también un diplomático, pero más importante, un santo, que esto es lo que nos apasiona, un hombre de Dios que rompió todos los límites y que fue fiel hasta el final. Bien, Fabián, y nuestro otro panelista, comentarista de esta tarde es el padre Euclides Eslava. Padre Euclides, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, saludo a los cristovidentes, muy contento de poder estar aquí haciendo esta memoria de San Juan Pablo II, el Magno, del que tenemos recuerdos. Tú y yo estábamos juntos allá en Medellín cuando estuve en el 86, sí, señor. Cuando estuve en la Bolivariana. Grandes recuerdos del Santo Papa Juan Pablo II aquí en Colombia y un legado para la humanidad. Padre Euclides es filósofo, médico de profesión civil y filósofo, y ha escrito, ¿cuántos libros ya, Padre Euclides? Está a punto de salir el quinto, El Hijo de María. El último fue las parábolas, no, sobre la vocación de los jóvenes. Es una saga sobre la vida de Cristo. Empezamos con las parábolas, siguió la vocación de los primeros 12 para estos tiempos del Sínodo de los Jóvenes, y dentro de 15 días sale el de la Navidad, el Hijo de María. Ah, se llama así, el Hijo de María. Con muchas enseñanzas de Juan Pablo II, efectivamente. Muy bien. Padre Euclides es profesor de la Universidad de La Sabana, en el campo de la teología. Si hay algo que ha llamado la atención o que llama la atención del Papa Juan Pablo II, y Fabián, es el mensaje a los jóvenes. ¿Usted qué resaltaría de él? No es el ¿Por qué llegó tanto? Porque tiene un Papa, algo muy particular, el Papa Juan Pablo II, porque él se siente el párroco del mundo. O sea, todos sentían, al verlo, sentían que él hablaba en primera persona. Eso fue la gracia. Y los jóvenes lo sentían cercano porque fue el Papa de los medios de comunicación. Es el Papa que abre caminos a Internet. Es el Papa que le está hablando de la santidad, que le está hablando a los jóvenes en su lenguaje. Y tiene unos gestos. Creo que lo más importante que atrae a los jóvenes es la coherencia. Cuando ven con su ternura, pero también lo ven con su firmeza. Porque a los jóvenes también hay que llegarles con firmeza. Y eso hizo San Juan Pablo II. Y otro elemento importante de esta lógica de la juventud es que es apasionante ver su vida.
Es un hombre que hace resistencia a todas las invasiones y lo hace, ¿cómo lo hace? Lo hace con el arte. Va al teatro, va a la lógica del fútbol, juega ajedrez. Entonces es un papa que sale. Y por otra parte, de esa jornada de la juventud desde 1985, es que él se acerca. Él no espera que los jóvenes vengan a visitarlo, los jóvenes vengan, sino que él va. Y tanto es el amor que al final de su vida la plaza estaba llena de jóvenes. Dice la anécdota que al final él, en su lecho, hace una bendición. Entonces les habla. Y no solo a los jóvenes, también a los niños. Hay que resaltar esto de los jóvenes. Él es el inventor de las Jornadas Mundiales de la Juventud, Padre Euclides, Sí. que son más conocidas como JMJ. Fue una idea de Juan Pablo II. Es una idea que viene desde la época de que cuando él era párroco en Polonia, él siempre tuvo un gran apostolado con los jóvenes, fue maestro universitario y tenía esa pastoral juvenil que siempre le funcionó. Los acompañaba al matrimonio y luego educaba a las nuevas generaciones. Entonces cuando llegó al Solio de Pedro quiso tener lo mismo, una labor universitaria, pero en el Vaticano le decían que podía fracasar. ¿Qué tal montar una misa y que vengan 4 o 5 personas? Entonces, Sí, le advirtieron eso. Sí, claro. Cuidado, porque convocar a los jóvenes Y de que pronto no le va a nadie. Entonces el Consorna pues lo organizó simplemente como una misa de Adviento, que no fuera gran cosa, y fue un gran éxito de convocatoria, y entonces ya se dieron cuenta que el Papa sí podía llamar gente. Entonces ya llamó a la siguiente Semana Santa, el Domingo de Ramos, la primera Jornada Mundial de la Juventud en Roma, y desde entonces cada año se celebra, 2 años en Roma y 1 año por fuera. La próxima es en enero del próximo año en Panamá. Nos estamos preparando, yo espero ¿Va a ir. ir? Ya me anunciaron que iré. ¿Ah, sí? Entonces están Con invitados. un buen combo de la Universidad De de la La Sabana. Universidad de La Sabana esperamos ir unos 400, ojalá Caramba, vamos en este momento hacia 250. Entonces todos los jóvenes que nos están viendo están invitados a participar. En las parroquias hay todo un montaje. Sí. Esperamos ir unos 1000 colombianos jóvenes allí a la JMJ, y el que no pueda ir desde aquí tiene que encomendar con mucha devoción, pero es una maravilla, hay que aprovechar poder ir allá. ¿Qué iba a decir? Y además Fabián, que no todos los, de la JMJ. y no también de los jóvenes en general, porque él es muy sensible, él es un obrero, él también como obrero, es un hombre que queda, un chico que ya huérfano muy temprano. O sea, no es solo a los jóvenes, sino a aquellos y particularmente aquellos que sufren. Creo que esa sensibilidad de Juan Pablo II hace que los jóvenes sientan que es su papa, que los entiende, que lo recuerda. Entonces tenemos que mostrar acá ese rostro y la sonrisa. Yo creo que lo que seduce, y por eso quien se acerca no puede bajar de apasionarse en esa sonrisa maravillosa, de ese gesto de cercanía de San Juan Pablo II. Vamos a ir viendo algunas notas de distintos aspectos, su legado, el atentado, su visita a Colombia. Son muchas posibilidades, muy ricas todas ellas para hablar de Juan Pablo II. Se nos quedarán muchos temas en el tintero, pero esta es muy bonita. ¿Cómo Juan Pablo II conoció al Padre Pío? Hoy 2 santos, San Juan Pablo II y San Pietro de Pietrelcina, San Padre Pío. Bien, veamos un poco esta relación y algo, ¿sí?, prodigioso que le dijo, premonitorio que le dijo el Padre Pío al entonces Karol Wojtyła. Juan Pablo II, durante la homilía de su canonización, lo llamó amado Padre Pío, señala este capuchino. La relación del Papa polaco con el monje italiano queda reflejada en varias cartas que se conservan. Ya había tratado con él en 1947, cuando Wojtyła era un cura recién ordenado, y ya entonces vio sus estigmas, las heridas en pies, manos y el costado. En 1962, Karol Wojtyła, ya arzobispo de Cracovia, le escribió: «Venerable Padre, te ruego que eleves a Dios una oración por una madre de 4 hijas, que tiene 40 años y vive en Cracovia, en Polonia. Durante la última guerra pasó 5 años en un campo de concentración de Alemania.
está en gravísimo peligro de perder la vida a causa de un cáncer. Los médicos le daban 1 año de vida, pero la mujer se curó milagrosamente y aún vive. Se trata de Wanda Poltauska, famosa amiga del Papa, cuya correspondencia con él se ha publicado recientemente en España. Recientemente, durante el proceso de beatificación de Juan Pablo II, apareció una carta suya de 1963, en la que pide al monje rezar por otros conocidos, la hija de un abogado de Polonia, una señora de Cracovia, y por mí, por unas dificultades pastorales. El Padre Pío le dice, usted va a ser papa. Eso es lo que dice la tradición, que Karol Wojtyła va porque la fama de santidad del Padre Pío era muy grande en toda Europa. Él tuvo dificultades precisamente por eso. Él tenía estigmas, marcas de la pasión de Cristo en su cuerpo, y entonces por eso le habían apartado un poco para evitar malentendidos. Pero el sacerdote Wojtyła, que estaba haciendo el doctorado en Roma, tuvo una parroquiana que estaba enferma de cáncer. Entonces él pidió ir a rezar, a pedirle oraciones al Padre Pío, y el Padre Pío dijo, tranquilo que ella se va a curar. Y dicen que le dijo, y usted va a ser papa. Ah, bonita, ¿eh? ¿La conocía, Fabián? Sí, claro. Sí. Sí, y darse cuenta también que él dice, y ore por mí, porque tengo unas dificultades pastorales. O sea, él no solo está pidiendo para sí, porque dice, mire, yo creo que me cure a mí o que me haga para mí. El Papa pide para otros. Y es interesante esa misma relación que tiene el papado. Tenemos más de 1.340 beatos y 483 santos. O sea, Juan Pablo II dio la santidad. No solo de uno al otro, sino que también, vea, del Papa Juan Pablo II le dice mi amado, mi querido. O sea, él reconoce en la santidad. Y la otra también con Madre Teresa. O sea, que esa santidad, quienes viven en esa santidad se unen. Y qué alegría tener nosotros como iglesia una seguidilla de papas santos. Sí, sí, bonito. Ya vamos que Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, siervo de Dios. Sí, está avanzado su proceso. Beato, ¿no? Sí, ahí vamos. Eso es bien. Es muy bien. Muy bien. Claro, porque es que eso es bien, porque eso no es subo unos papeles, baje unos papeles en la Santa Sede, no. Eso es producto de que han hecho mínimo 2 milagros para llegar a ser santos. Y que es tiempo de santidad en la iglesia. Ha sido tiempos duros en la iglesia. La modernidad, la etapa contemporánea ha llevado muchas dificultades. Pablo VI decía que él sentía el humo de Satanás dentro de la iglesia. Entonces, precisamente, para esos tiempos difíciles hace falta mucha santidad personal. Y desde la cabeza, que es lo que gracias a Dios ha sucedido, hasta el último de los cristianos, porque en la iglesia todos tenemos ese papel de ayudar. Y por eso el Papa actual nos está pidiendo que recemos por la iglesia, por lo que él llama la renovación de la iglesia, por la unidad de la iglesia y por el futuro de la iglesia, que son los jóvenes. Estamos ahora terminando el sínodo, pero es porque la iglesia necesita la santidad. Siempre la iglesia estará unida, personas pecadoras, todos somos pecadores, pero hace falta que luchemos para ser santos, que los santos son los que sostienen, no solo la iglesia, sino la humanidad entera. El legado de Juan Pablo II es inmenso. Hemos hecho un esfuerzo para resumir en 10 aspectos, para que presten atención. Ustedes dirán si falta alguno, complementar otro, en fin, 10 puntos de este legado de el hoy San Juan Pablo II. El pontificado de Juan Pablo II batió muchos récords, pero más allá de los números fue un periodo en el que la Iglesia Católica respondió a los desafíos de su tiempo gracias a la guía de Juan Pablo II. Non abbiate paura, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.
Uno de los desafíos era la existencia de dos bloques y la Guerra Fría que dividía al mundo en dos. Juan Pablo II había sufrido en carne propia la opresión de los regímenes nazi y comunista. Su papel fue imprescindible en la caída del comunismo en Europa. Uno de sus primeros viajes fue a su Polonia natal, en 1979. Supuso un antes y un después y llenó de coraje a los polacos para luchar por su libertad. Juan Pablo II fue un papa viajero que llegó a todos los rincones del mundo, hizo 104 viajes internacionales y visitó 130 países. En kilómetros dio 30 vueltas al mundo. Hubo 2 países que quiso pero no pudo visitar, China y Rusia. Definió a los judíos como hermanos mayores y se convirtió en el primer papa que entró en una sinagoga desde los tiempos de Pedro. Además rezó frente al Muro de las Lamentaciones. También fue el primer papa que besó un Corán y entró en una mezquita. En esa línea, por fomentar el diálogo entre religiones, Juan Pablo II fue pionero al convocar el Encuentro de Oración por la Paz de Asís. El primero se celebró en 1986 y 150 representantes de 12 religiones respondieron a su llamada. Varios conflictos abiertos ensombrecieron el panorama internacional durante su pontificado: Ruanda, Kosovo, Sudán, Irak o la Guerra de los Balcanes. El Papa, que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, no se mantuvo callado y se convirtió en la voz de la humanidad en contra de la violencia. Fermatevi, fermatevi davanti al bambino. Juan Pablo II trabajó para nombrar santos a personas cercanas a su tiempo. Elevó a los altares a cientos cuya vida es un ejemplo para los cristianos de hoy. Por ejemplo, beatificó por primera vez a un matrimonio conjuntamente, Luigi y María Beltrame. Juan Pablo II se preocupó por la mujer de un modo nuevo. Fue el primer papa que escribió una carta dirigida a las mujeres, Mulieris Dignitatem, en la que las invitaba a reflexionar sobre su responsabilidad personal, cultural, social y eclesial. Debilitado por la enfermedad, Juan Pablo II mantuvo su actividad hasta el último momento. Convirtió su enfermedad en una enseñanza para un mundo que apostaba ya por la cultura del descarte. Además de rehabilitar a Galileo Galilei, en el jubileo del año 2000, Juan Pablo II entonó un mea culpa por los errores cometidos por la Iglesia. Fue un momento histórico que el Papa definió como una purificación de la memoria que permitiría a los cristianos entrar en el tercer milenio más abiertos a Dios. Juan Pablo II entendió que los jóvenes necesitaban un acompañamiento y una atención especial. Ideó unos encuentros exclusivamente para ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Papa se sentía como uno más entre los jóvenes. En sus casi 27 años de pontificado fueron muchos los hitos que sobrepasó y las metas que alcanzó, pero por encima de todo fue capaz de llegar a millones de cristianos hablando de tú a tú al corazón de cada uno de ellos. ¿Con cuál de los 10 se queda, Padre Euclides? ¿O falta? No falta, es que es muy completa el pontificado de la doctrina social de la Iglesia, la preocupación por la bioética, por la familia, por la mujer, por los jóvenes. Fueron muchos años de pontificado que también le dieron mucho tiempo para trabajar en muchos aspectos, ¿no? Pero también por mi trabajo como profesor universitario y como capellán de una universidad, lo que siempre me ha atraído es la labor con los jóvenes. También porque soy un fruto de su pontificado. Cuando él estuvo en Colombia, pues teníamos 15 años, una cosa así, y la vocación acababa de comenzar. Entonces el modelo de él siempre ha sido como decir, se trata de seguir a Cristo como lo siguió él hasta la muerte. Y entonces ahí vamos. Fabián, ¿de los 10 o nos faltó alguno? Me encanta el tema del ecumenismo y diálogo interreligioso, que es el Papa que Nos va al faltó, encuentro. no. Está ahí, pero está Asís. mencionado con Asís, pero Sí. sí, él va mucho más allá, va a la sinagoga, les llama hermanos mayores, se encuentra, y un encuentro de Asís que es apasionante. Le estaba diciéndole al mundo, podemos vivir en paz, y también la visita que hace a Tierra Santa. Creo que Juan Pablo II no solo tiene los gestos, sino que también, como un sin, está diciéndole, podemos y debemos hacer el diálogo. Y otro elemento importante de notar es su papel político. Realmente aquí, en América Latina, él evitó una guerra, una confrontación estaba entre Chile y Argentina. Él, un hombre bélico, él logró hacer negociaciones. Y en el mundo, él se opone a la guerra. Es el hombre de la paz. Entonces, vamos a encontrar
que esta hermandad no la hace únicamente con los católicos. Esto lo vemos cuando en las exequias, cuando llega la gente de todo el mundo, creyente y no creyente, cuando hay saludos hasta de Irán, de Israel, le mandan mensajes, le están mandando de Siria, los comunistas, se sienten que un ser de la humanidad, como un héroe de fe, muere. Entonces no únicamente es para no es un patrimonio de la Iglesia Católica, es un patrimonio del mundo. Estábamos hablando ahora un poquito de estadísticas. 104 viajes. ¿Cuántas encíclicas tiene usted? 14, sí. 14 encíclicas. Sí, tenemos acá. Léame algunos. Las estadísticas que tiene ahí. Dice que en viajes está 1.247 kilómetros, que es lo mismo que ir 3,5 veces a la luna y volver. ¿Cuántas veces? 3,5. Luego realiza 104 viajes, 129 países, a nivel de Italia, porque internamente 146, pasa 822 días, como si fueran 2 años y medio fuera Vaticano visitando. Escribe más de 1,000 páginas de discursos que él mismo escribe. Sí. Y luego celebra más de 160,000 audiencias y encuentra con la multitud, con los jóvenes, y tiene un récord. Tenemos en una misa papal, sí, son 4 millones de personas en Manila. Eso 4 millones. ha sido imposible de superar. Imposible porque era que No, estaban en la playa, se llenó todo Manila. Sí, que es que los filipinos son gente muy buena, muy buenos católicos, y este papa que ha tenido tanta capacidad de atracción, tanto que el Papa Francisco volvió allí, no le ayudó el tiempo, pero no rompió el récord de Juan Pablo II. No, es que lo que le pasó al Papa Francisco fue increíble. Ese aguacero y ¿Qué fenómeno podríamos decir? Tremendo, pero más bonito que el Papa Francisco dijo, tenemos la misa, y se cubrió. Se fue con un impermeable amarillo y se puso la capota y todo. Fue un evento bien bonito, obviamente eso hizo que no rompiera el récord de Juan Pablo II. Y mire cómo le pasa a los papas cuando hay con jóvenes. ¿Se acuerda lo de Benedicto XVI en Madrid? Claro. ¿Ah, Fabián? También, igual. También. Un ventarrón que la cruz que adornaba el sitio en las afueras de Madrid, por poco le caes al Papa. Pero sabes que me han dicho personas que estuvieron allí que aquella contradicción, dicen, es el diablo metiendo la cola, como se dice, enredando el evento tan grandioso que era, para muchos significó una prueba de fe. Era el momento en que todos aquellos millones, porque había como 2 millones de jóvenes 2 millones fue allí, en esa ocasión, sí, rezando bajo la lluvia ante Jesús sacramentado. Y Benedicto le habían dicho, bueno, paramos aquí, nos cubrimos. No, el acto sigue, aquí vamos a adorar a Jesús. Ese es impresionante también, ese momento. Y esos momentos no solo las jornadas de la juventud, sino también de la familia, porque de las jornadas también se lo debemos a Juan Pablo II. Y no solo la juventud, sino entender esa eterna juventud, porque él da ejemplo con su vida del valor del adulto mayor. O sea, en medio de sus dificultades y su dolor, él en esa cruz está mostrando el valor de no solo los jóvenes, estamos también hablando del adulto mayor. Qué apasionante, es un hombre de toda una vida, qué apasiona. Esa es otra catequesis fuerte, la de cómo afrontar la vejez, el final, pero ya ahora vamos a hablar de eso. Hablemos de por qué hoy se conmemora a Juan Pablo II, por qué los 22 de octubre en la Iglesia Católica quedó como fecha para honrar, para venerar a Juan Pablo II, porque es el inicio de su pontificado. Un 22 de octubre de 1978 comenzó Juan Pablo II su pontificado, que duró 27 años. Y quedará por siempre en la memoria, en la retina, y para creyentes, sobre todo de pronto para no creyentes, lo que pasó un 13 de mayo, cuando intentaron matarlo en la plaza de San Pedro. El 13 de mayo de 1981, un atentado conmocionó al mundo. Juan Pablo II recibió 2 disparos ante miles de peregrinos que contemplaban la escena horrorizados. Le operaron de urgencia en una intervención que duró casi 5 horas. Uno de sus médicos habló así de su recuperación. No sabré nunca por qué se salvó del atentado, si por nosotros los médicos o por otros medios.
Lo que sí destaco es que Juan Pablo II recuperó casi perfectamente su forma física. Recuerdo que siempre nos decía a los médicos: me fío de vuestra competencia y de la divina providencia. O sea, que se fiaba, pero con reservas. El atentado fue el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II siempre dijo que fue ella quien lo salvó. Un año más tarde, el 13 de mayo de 1982, el Papa viajó a Fátima para poner la bala en la corona de la Virgen. El responsable del atentado, Mehmet Ali Agca, declaró que nos explicaba cómo Juan Pablo II pudo sobrevivir. Su sorpresa fue mayor incluso con la respuesta que el propio Juan Pablo II le dio cuando se encontraron. El Papa le dijo que la Virgen le había salvado. Fue el 13 de mayo de 1917 cuando 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, dijeron que habían visto a la Virgen en Cova de Iría, Fátima. Una de ellos, Lucía dos Santos, tenía tan solo 10 años cuando se produjeron las apariciones. Después se hizo religiosa y reveló que la Virgen les confesó 3 secretos. De hecho, Juan Pablo II creyó que uno de ellos tenía relación con su atentado en la plaza de San Pedro, una razón más para reiterar su devoción por la Virgen de Fátima. Claro. Bien, enseñanzas también. ¿Qué enseñanza, Padre Euclides? ¿Qué enseñanzas dejó ese 13 de mayo? Yo también recuerdo, estábamos muy jóvenes, muy niños quizá, lo fuerte que fue esa noticia para nosotros. Los televidentes recordarán, los que estaban vivos en ese entonces, no los jovencitos, pues que atenten contra el Papa. Era algo impensable. Y luego ver, pues ya he conocido pues todo el itinerario de su enfermedad, porque además pues lo atendieron. La urgencia fue curada rápidamente, pero hubo una infección con un citomegalovirus. Parece que con una de las sangres que se utilizó para la transfusión venía infectada, y entonces casi se muere, no por la bala, sino por la infección. Entonces ahí lo que decía antes Fabián, la cátedra del sufrimiento, que no es solamente el Parkinson de los últimos años, es el dolor de la enfermedad que le acompañó durante todo su pontificado. Hemos hablado de la santidad de Juan Pablo II, y es que hay un elemento muy importante en la santidad, y es la cruz. Claro, la santidad consiste en identificarse con Jesús, y Jesús nos redimió muriendo por nosotros en el Calvario. Y Juan Pablo II desde muy pequeño llevó sobre sus hombros la cruz de Cristo. Muy jovencito, muy niño, 8 años, ya estaba muerta su madre. A los 21 años había fallecido toda su familia, se quedó solo en la tierra. Por eso él se afianzó en María, y por eso su lema era todo tuyo, totus tuus ego sum, todo tuyo soy yo y todas mis cosas son tuyas, una fórmula de San Luis, María Griñón. Y entonces toda su vida fue estar en los brazos de María como su madre. Su protección en la tierra él estaba en diálogo permanente con el Señor. Le tocó la guerra, la invasión alemana, la invasión rusa, luego pues todas las persecuciones de los comunistas durante su sacerdocio, y ya como papa pues no le fueron ahorradas estas enfermedades, el dolor del atentado, y luego hasta el último momento todo ese sufrimiento del Parkinson y esa agonía, que también es una cátedra de morir en casa, de estar con la familia, no como él se le planteó llevárselo al Gemelli, y dijo no, tiene que ser morir en casa. Y entonces abajo en la plaza de San Pedro, miles de jóvenes rezando el rosario, así murió él, miles de jóvenes rezando el rosario, y él decía, os he llamado y habéis venido. Y ahí es donde vino la famosa bendición de la que hablaba antes de perder la conciencia. Fabián, ¿qué enseñanzas usted nos podría decir que sí, el atentado? Porque está el atentado, pero lo más bello fue el perdón. Se va a su agresor, va a la cárcel y lo encuentra. Y creo que eso fue lo que transformó la vida de muchos. Encontrarse que frente a ese dolor, frente a ese atentado, es capaz de perdonar. Y no solo el atentado físico, porque también Juan Pablo II fue víctima de toda incomprensión. Lo atacaban por sus posiciones de claridad, era atacado. Lo atacaban al interior de la iglesia porque estaba abriendo mucho a la iglesia. Lo atacaban otros porque no abría la iglesia. Entonces vamos a encontrar que
eso fue una incomprensión, fue esa otra cruz, el estar abandonado, el estar solo, el encontrarse frente a la toma de decisiones, frente a un encuentro con el dolor interno. Entonces también encontramos en Juan Pablo II esa capacidad de perdonar, porque no lo encontramos revanchista, no lo encontramos alguien que va a encontrarse al otro, a castigarlo. Lo que encontramos es un pastor, un padre. Entonces ese es el gran ejemplo, y es el gran ejemplo para Colombia. Cuando él viene, vamos a hablar seguramente en este programa, cómo llega con ese mensaje de paz, el mensajero de la paz. Viene acá también por Colombia, la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Entonces es el gran ejemplo del perdón y es el momento hoy de reconciliarnos. Y hoy no solo lo veneramos hablando de Juan Pablo II, sino la mejor forma de venerar, de encontrarlo, de darle honor, es siguiendo ese ejemplo. Y el nombre por excelencia de él debería ser el de perdón. ¿Sí? Es el hombre que perdonó, el hombre que aprendió a perdonar y nos trajo la paz. Muy bien, Fabián. Vamos a hacer una pausa cortica en este especial sobre San Juan Pablo II. Hoy, 22 de octubre, día en la iglesia del Papa Juan Pablo II. Y en unos segunditos regresamos hablándoles de la visita de Juan Pablo II en 1986 a nuestro país, que se tituló y se llamó con un nombre bellísimo, 7 días blancos. Ya regresamos. Ya regresamos con Especial San Juan Pablo II, el santo que entendió a los jóvenes. Regresamos en este especial sobre San Juan Pablo II. Hemos tocado el tema de la juventud, el legado de la Iglesia, el atentado, algunas pinceladas de su pensamiento teológico, su enseñanza sobre la vejez, sobre el dolor. Y recordemos, viene bien recordar hoy lo que nos dijo aquí en Colombia durante 7 días, en el año 1986. La siguiente nota es un recorrido de dónde estuvo y qué nos dijo Juan Pablo II en Colombia. A mí me nombraron como secretario ejecutivo para la organización de la presencia del Papa San Juan Pablo II en Colombia. Comenzamos con unos 8 meses de anticipación a preparar la visita, a entrar en contacto con la Santa Sede, con el gobierno colombiano, para garantizar los elementos fundamentales de seguridad, de comunicaciones, de salud, de transporte. Y poco a poco fuimos armando eso que podemos llamar todo el telón de fondo que hacía posible la presencia del Papa como mensajero de Cristo el Señor. Hermanos y hermanas, que todo lo que hagáis de palabra y de obra lo realicéis en nombre del Señor Jesús. Teníamos necesidad de amar y queríamos que el Papa nos condujera por los caminos de la justicia y la reconciliación. Ese día llegó el 1 de julio de 1986. Sois mis colaboradores, pequeños, grandes, en la difusión del Evangelio. Un momento crítico en el enfrentamiento entre la guerrilla y el gobierno y el Estado colombiano. Había mucha violencia en el país, había muchas amenazas, muchos secuestros. Y el Papa San Juan Pablo II quiso visitarnos
en ese contexto. 7 días de intensa actividad en Bogotá, Medellín, Chiquinquirá, Cali, Popayán, Tumaco, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Armero, donde miles de fieles rezaron al unísono las plegarias de un santo. Juan Pablo, misionero, yo siempre te quiero. Había mucha expectativa. Era el segundo papa que visitaba Colombia. Habíamos tenido en el año 68, 1968, la presencia del Papa Pablo VI, y ahora la gente quería, precisamente por la misma situación histórica, tener la presencia del Papa. 1250 campanas replicaron dando la bienvenida al atleta de Dios. Un gran susto tuvimos al llegar el Papa a Bogotá, porque cuando nosotros bajábamos por la calle 26 hacia El Dorado, vimos que en las calles no había mucha gente. Y esto nos preocupó, faltaban 2 horas para que llegara el Papa y las calles no estaban tan llenas de personas como todos queríamos y esperábamos. Pero como cosa curiosa, cuando el Papa sale del aeropuerto a tomar la avenida 26, esa avenida estaba llena de gente. 7 días blancos donde el Papa honró las memorias de las víctimas del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Faltando unos 3 meses, cuando ya estaba el programa bastante adelantado, entonces vino la aprobación de Roma por petición de la Conferencia Episcopal de visitar los 2 lugares. 32 años después de la visita de San Juan Pablo II a Colombia, los recuerdos de Monseñor Fabio Suescún permanecen intactos. La presencia del Papa pues me hizo iniciar mi ministerio episcopal con una novedad muy grande y con una gracia muy grande, de tal manera que si a Colombia la llenó de esperanza, a mí me llenó de entusiasmo para cumplir mi misión como pastor en nuestra iglesia. El cielo brilló con tu bienvenida, dejando la ilusión que estaba tan perdida. Amado pueblo de Colombia, enarbora la cruz de Cristo, que su silueta salvadora se proyecte sobre todas las latitudes de esta tierra bendita. Diez ciudades, aunque en la lista faltó una ciudad pequeña del departamento de Caldas, pero donde hubo un encuentro muy bonito con cafeteros. Chinchiná. Chinchiná, ¿Le suena? Sí, sí. En Chinchiná estuvo también. Para usted, Padre Euclides, la principal enseñanza que nos dejó en 1986. También me impresionó mucho el discurso en Bucaramanga. Recuerdo que fue un encuentro con obreros. Y entonces, gracias a Dios, como fue tan largo, pudo dedicar diversos encuentros a los indígenas, que también fue muy bonito, a los niños en Cali. Pero a mí, además del de los jóvenes en el Campín, que fue impresionante cuando le cantaron Amigo, fue un encuentro inolvidable, el del mundo del trabajo en Bucaramanga. También pues porque mi espiritualidad habla de la santificación en medio del trabajo. Pero fue una maravilla allí con obreros, también en Medellín tuvo obreros, el encuentro en el Tunal aquí en Bogotá, pero esa homilía fue directamente dirigida a los obreros, diciéndoles que el mundo del trabajo es el mundo que santificó Jesucristo, con su entrega del trabajo ordinario durante 30 años. Ese fue quizá uno de los mensajes que más me impresionó a mí. ¿Para usted, Fabián? Los gestos. Me encantó cómo la gente entendió esos gestos proféticos. Uno que realmente me tocó fue en Popayán, cuando un indígena estaba hablando y toma un discurso que había hecho él y su comunidad. En un momento determinado se detiene y el Papa dice, ¿pero por qué van a callarlo? Él continúa y pide que continúe el discurso. Verlo con esa generosidad de corazón, con ese dolor frente a la cruz en Armero. Cómo se arrodilla, cómo mira.
verlo cómo recibe el cariño, esa imagen del Papa con el sombrero antioqueño. O sea, estos gestos de acogida, y le habla a todos, le habló a todos en su lenguaje. Y el Papa, el gesto de besar la tierra. Viene acá, besa la tierra. Y él mismo se define, vamos por Colombia y quiero ser mensajero de esos bienes mesiánicos y particularmente el bien de excelencia que es la paz. Él llama a la guerrilla también a que reconsideren sus posiciones y él llega en un momento en que Colombia tiene el dolor de la toma del Palacio de Justicia y luego de Armero. Y en ese momento él da esperanza. Por eso creo que todos, yo también me acuerdo, pequeño que me acuerdo, qué emoción. Los que vivimos en otra, los de provincia, la emoción. ¿Usted dónde es, Fabián? Yo nací en Pasto. Entonces allá también mi abuelita, ya murió mi abuela, está el Papa está en Colombia. O sea, este no era de las grandes ciudades, también fue el caso de Nariño, de Tumaco. Ver ese hombre maravilloso que se mete a una casa, rompe el protocolo. Pensamos que solo Francisco es el que rompe, ¿no? Juan Pablo II también hacía esto. ¿Cómo sería el impacto de esta vida? Porque en Tumaco, ¿quién iba a pensar que iba a llegar a Tumaco? Llegan mensajes a esta hora, leo algunos de ellos. Imelda Alfonso, gracias por este especial. Norma Soria, lo admiré cuando era papa y ahora que es santo sigo adorándolo con más gratitud. Corina Ramírez, un gran santo, saludos. Amparo Navarro, gracias por este especial. Marisona Rubla, Dios los bendiga. Miriam Tamayo, bendiciones. Victoria Arzamendia, los estoy viendo junto a mi señora madre. Lidia González, saludos Cristovisión. Marina Sarmiento, gracias por este programa. Y Mercedes Hernández Vázquez, en tus manos pongo mis anhelos. San Juan Pablo II. ¿Qué voy a decir, Fabián? Gracias. Y también para nuestros hermanos de otras confesiones, cuando hablamos de santo, cuando hablamos de su santidad, lo que queremos mostrar acá es la experiencia de Cristo en él. Por eso nos critican, ¿no? Que solo hablamos del Papa, que no estamos... No, es que no es por el Papa, no es por la Iglesia en sí, sino porque representa ese sacramento de Cristo. Entonces vemos en este rostro amable, en este rostro de desafío, de profecía, a Cristo. Esa es nuestra razón. Entonces, cuando las personas nos critican, no es el Papa, no es la veneración a la figura, es a Cristo. Y cada vez nosotros nos sentimos impulsados a tener héroes de la fe. ¿Qué es un santo? Es un héroe de la fe. Y Juan Pablo II lo mostró con tantos beatos y santos que en la vida cotidiana muestran a Cristo. Es que ese fue otro punto, un legado muy importante. El número de personas que llegó a los altares y cómo animó causas de canonización que fueran rápidas, que la gente conociera el ejemplo de santos. Era un mensaje implícito que la santidad está al alcance de la mano. Siempre recuerdo una anécdota de una autora rusa, Tatiana Goricheva, ortodoxa, que decía que a los niños rusos les preguntan qué son los santos y dicen, son unos señores calvos a los que les hacen estatuas. No, como la santidad algo lejano. Entonces el Papa lo que quería decir era, no, los santos no son gente de la Edad Media, también los de ahora pueden ser santos, y la Madre Teresa, y San José María, y Maximiliano Kolbe, que había sido pues un santo polaco, que los de nuestro siglo, personas que están a nuestro lado, personas que montan en bus, personas que han visto cine, son personas que han encontrado a Cristo. Ahora decía Fabián el tema de nuestros hermanos de otras religiones. En estos días he hablado con uno que está pensando pasar del cristianismo protestante al catolicismo, y me decía, padre, es que yo no entendía lo que ustedes dicen de los santos como vivos. Vamos a tener la idea de que como que muere y espera la resurrección de los muertos. Pero yo le explicaba que uno después de muerto sigue vivo, y entonces los santos son aquellos que Cristo ha obrado tanto en ellos, que son modelos de cómo imitar a Jesús. Nosotros no admiramos a San Pepito, sino la obra que Cristo hizo en él. Y por eso nos muestran, pues si usted es carpintero, ¿por qué no trabaja la carpintería como la trabaja José? Si usted es médico, ¿por qué no ejerce el servicio de la salud como Cosme y Damián? Y hay distintos santos como modelos para San Francisco, la pobreza. Bueno, entonces como modelos de imitación a Cristo, no nos quedamos en el personaje, sino que ellos nos llevan a Jesús. Usted mencionaba ese encuentro de Juan Pablo II con los niños.
Veamos algunas de esas intervenciones que fueron en Cali, que fueron muy bonitas. Esta es la primera. Qué vacío se sentiría en las parroquias, en las comunidades eclesiales, sin los niños que frecuentan las catequesis, que cantan en las celebraciones y hacen sentir que la Iglesia es una familia verdadera, en la que todos, pequeños y grandes, son hijos de Dios. Primera, dijo bastantes cosas esa tarde, pero este mensaje fue clave. ¿Cómo le parece a usted? Muy bonito ese llamar a los niños, esos niños que ahora pues tienen 30 años, decirles que son el alma de la parroquia. La pastoral parroquial es muy importante porque la iglesia cae radialmente hasta el rincón, se hace vecina a ti. Todos tenemos una parroquia cercana que nos une como comunidad y nos congrega junto al altar para celebrar los misterios. Pero no es solo de ancianos, no es solo de mayores, también están los niños y los jóvenes que son el futuro, que Francisco insiste tanto en que hay que unir esas generaciones, a los viejos que tienden a rechazarlos, a los jóvenes y niños que no piensan en ellos. Y es donde entra el tema de la familia. Y a propósito, mañana tenemos mañana es el encuentro del Papa Francisco en Roma con jóvenes ancianos y el Papa, ancianos y jóvenes, especial que transmitiremos a las 9:30 de la mañana. Fabián, opinión de ese encuentro, el Papa Juan Pablo con los niños. Y no solo los niños, sino que le da el papel importante a las niñas y las mujeres. Creo que eso es un aporte que debemos considerar. O sea, decía, pero Juan Pablo II, ¿qué papel tenía con las mujeres? Sí, los dignifica. Aún más, en su vida fue tan importante, María, y tan importante que algunas mujeres estuvieron representando en escenarios oficiales, en diferentes comisiones. ¿Por qué? Porque creo que en este momento tenemos que encontrar que fue el hombre de avanzada. Pensar en los niños, pensar en las mujeres, pensar en los ancianos, pensar en aquellos que están desprotegidos y pensar en la humanidad. Creo que eso fue lo más importante. Tanto así que al final de su vida, cuando muere, la gente empieza a gritar santo súbito, santo súbito. O sea, ya, es un santo ya. Y empiezan a gritar magno, magno. Y por eso fue tan veloz, digamos, tenemos un récord también en el tema de la canonización de Juan Pablo II, porque la gente lo sentía propio. Entonces, y de niñez, yo quiero destacar que fue el Papa niño, siempre jugó, está sonriendo, y aún cuando se encuentra en la seriedad, ¿sí? el bastón con él, sí. Lo levantaba y todo el mundo se reía. Y se reía, es el Papa de la sonrisa. Y también quiero mencionar que no solo es Juan Pablo II, junto con él también está el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y también él se elige al Papa Francisco como cardenal. Entonces no es solo el Papa, es todo el papado. Es decir, que nos está mostrando un modelo, y el modelo es el modelo de cercanía con la iglesia, en particular con los niños. Acerca es que hacerse como niños. Hay otras intervenciones de ese encuentro con los niños que queremos presentarle. Esta es una más de ese diálogo de Juan Pablo II en Cali con los niños en 1986, el 3 de julio, cuando estuvo en Colombia. Sí, sois mis colaboradores. Sí. Sois mis pequeños, grandes colaboradores. Sois mis colaboradores, pequeños, grandes, en la difusión del Evangelio. Colaboráis conmigo porque os unís a las intenciones misionales de la Iglesia, del Papa. Ante todo, en la oración. Después, con el buen comportamiento en vuestras casas y con vuestros compañeros, y también
con las limosnas para las misiones que son fruto de privaciones y sacrificios. Bueno, está clarísimo ese mensaje, además en un español perfecto. ¿No? Y además que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Para español, francés, inglés, 14 idiomas. Sí. 14 idiomas. Sí, era un políglota. Es lo que pasa es que a los polacos les queda muy fácil, porque como tienen, es un idioma tan difícil, ya de ahí para adelante todo es fácil. El ruso es muy parecido y el alemán les queda fácil. Y él, ahí me tocó verlo en Roma, y era impresionante, pues cómo se cambiaba de uno al otro, cómo él se esforzaba, no es que fuera un don así fácil. Pues cuando viajó a México en el año 70, que fue la primera vez que dejaba un papa a México, porque en México no era fácil el ambiente con la iglesia, hizo todos unos cursos de español para soltar la lengua, aunque él había hecho su tesis sobre San Juan de la Cruz, ya había profundizado bastante en español. Bien, las últimas horas estuvimos hablando ahora, esas últimas horas, estábamos hablando ahora un poco. Recordemos esos momentos tan impresionantes, sí, digámoslo así, para la historia de la Iglesia. Esta fue la última vez que Juan Pablo II se asomó a la Plaza de San Pedro. Era el miércoles 30 de marzo de 2005. Juan Pablo no consiguió hablar, estaba muy débil. Le habían practicado 2 meses antes una traqueotomía. Después tuvo 2 serias infecciones. Los romanos sabían que le quedaban pocas horas de vida. Muchos decidieron pasar la noche en San Pedro al abierto para estar cerca de él. El desenlace era inminente. Dentro de su habitación el Papa se despedía de sus colaboradores más cercanos. Fue una despedida silenciosa, no había necesidad de palabras, ¿no? Fue guardarnos, mirarnos en los ojos. Estaba todo ya dicho, no era necesario intentar decir nada. Al día siguiente, menos de 24 horas después, murió. Por la noche del sábado 2 de abril se convocó un rosario bajo su ventana en la Plaza de San Pedro. La primera confirmación oficial llegó unos minutos más tarde. Que il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. Y allí mismo Juan Pablo II recibió su primer homenaje póstumo, un aplauso interminable. La primera oración que se rezó en aquella habitación después de su muerte no fue una oración como la Iglesia suele hacer, de una oración por el sufragio de aquel alma, sino que fue una oración de acción de gracias. Naturalmente no acción de gracias por aquella muerte, pero sí acción de gracias por aquella vida tan rica que históricamente terminaba en ese momento. La mañana siguiente se expusieron los restos en el Palacio Apostólico para que las personas de la Curia Romana pudieran acercarse. Un día después fueron trasladados a San Pedro, donde cientos de miles de peregrinos se acercaron para darle las gracias y decirle adiós. Ya 24 horas antes de su muerte la gente empezó a llegar a la Plaza de San Pedro. Los días siguientes se llenó, al principio era de romanos, días sucesivos era de toda Italia, luego de toda Europa, vinieron ya de todo el mundo en aquellos días hasta el funeral y la sepultura de Juan Pablo II. Ante reyes y presidentes de decenas de países, celebró el funeral su principal colaborador, el cardenal alemán Joseph Ratzinger. El fuerte viento que soplaba en la plaza convirtió la ceremonia en un sugestivo y triste duelo. Al final de la misa, cientos de personas pidieron lo que todos querían, que fuera declarado santo lo antes posible. Qué bueno terminar con estas imágenes. Él en la fachada de la Basílica de San Pedro, declarándolo santo.
terminamos. Fabián, ¿qué podríamos decir? Como palabras finales, a su juicio, un mensaje a la gente, la audiencia a esta hora de Cristovisión sobre Juan Pablo II. Juan Pablo II no es solo el Papa, también es el poeta, también es el místico, es el artista, es el escritor, es el doctor. Y la mejor forma de honrarlo es defender sus valores. El tema de la familia, la juventud, los más pequeños y consagrarnos a María. Esa confianza, es decir, todo tuyo. Creo que ese es el gran legado espiritual, recordarnos que somos todos tuyos, todos de Dios, todos de la Virgen. Padre Euclides. Yo quisiera recordar las palabras que usó el entonces cardenal Ratzinger en el funeral de Juan Pablo II. Sí. Hizo como un resumen de la vida de Juan Pablo II con una palabra que había salido recurrentemente en el Evangelio de esa misa, cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y entonces decía, Jesús le dijo a Karol Wojtyla, sígueme, y se hizo sacerdote. Le dijo, sígueme, y lo hizo obispo. Le dijo, sígueme, y lo trajo a Roma. Y todo eso se aplicó también en la vida de Ratzinger para después ser el mismo Papa Benedicto XVI. Jesús sigue diciéndonos a todos, sígueme. Y es lo que el Papa Francisco nos está recordando ahora en el Sínodo de los Jóvenes sobre la fe y el discernimiento de la propia vocación. Que el legado de Juan Pablo II, su intercesión desde el cielo, nos ayude a estar pendientes de esa voz de Jesús que dice, sígueme. A todos nos está llamando a seguirle más de cerca, buscándolo en la oración, en los sacramentos. Recordemos que en la última encíclica de Juan Pablo II fue sobre la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, donde se nos perdona. Hemos visto a Juan Pablo II como maestro del perdón. Eso lo aprendió en la cátedra del perdón de Jesucristo, que nos perdona nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Que sigamos a Cristo, sería como mi último mensaje. Pedirle a Juan Pablo II que nos ayude desde el cielo a que sigamos a Cristo tan cerca como Él lo hizo. Muy bien. Antes de terminar, este programa ustedes lo podrán volver a ver hoy a las 11 de la noche. Y dos temas, uno que ya habíamos hablado, el encuentro mañana del Papa Francisco con ancianos y jóvenes en el entorno del sínodo que se realiza en Roma. Eso lo transmitiremos mañana a las 9:30 de la mañana. Y la clausura del sínodo es este domingo a las 11:30 de la mañana. Transmitiremos también esto este domingo a las 11:30 de la mañana. Y desde el jueves, programación desde Bucaramanga, donde el Papa Juan Pablo II habló del trabajo. Una frase de Juan Pablo II para terminar, que usted tenga por ahí fresca. Sí, me acuerdo. Cuando al final de su vida dice que me dejen ir a la casa del Padre. Así termina, dice tal vez las últimas palabras. ¿Y Padre Euclides? Y yo, las primeras de su pontificado. No tengáis miedo, abrid las puertas del corazón a Cristo. Es más, abridlas de par en par. Muy bien, termina este especial sobre San Juan Pablo II. Una feliz tarde para todos. No tengan miedo, abran de par en par las puertas de Cristo. Especial San Juan Pablo II, el santo que entendió a los jóvenes.